Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el Almirante del Sol. Parte 13. Capítulo 121, el concepto de los 4 emperadores. Al día siguiente. Blaise, Regis y Rocinante se relajaban en una isla deshabitada del Nuevo Mundo. Gion y los demás marines acompañaban al vicealmirante Zuru. Inicialmente, Blaise planeaba regresar al cuartel general, pero debido al mal tiempo, decidió quedarse allí una noche y marcharse por la mañana. Justo cuando se disponía a marcharse, sonó su Denden Musi. La llamada era del almirante de flota Sengoku. Él respondió. Hola, Sengoku-san. ¿Me llamas tan temprano? ¿Sucede algo importante? Tras un breve momento de silencio, la voz de Sengoku se escuchó al otro lado de la línea. Supongo que no has visto las noticias de hoy. No. A pesar de todas las pruebas, su captura y mi petición, el gobierno mundial siguió anunciando a Doflamingo como uno de los Ichibukai del mar. Es absuelto de los delitos y puesto en libertad incluso antes de ser enviado a Impel Down. Al oír la noticia, Blaise se sorprendió un poco. Anticipaba que lo liberarían, pero no tan pronto. Sé cómo te sientes, pero piénsalo desde otra perspectiva. Aunque Doflamingo fue liberado, aún así evitamos que Dressrosa cayera en sus manos. Indirectamente, salvaste la vida de muchísimas personas. Blaise se rió. Sengoku-san, yo solo hago lo que creo correcto. No me importan las demás cosas. Incluso si le importaran, no podría cambiar la decisión del gobierno mundial. Pensando erróneamente que Blaise estaba molesto, Sengoku cambió de tema. Te llamé por otro motivo. Se trata de un nuevo plan que se implementará pronto. Existe una razón por la que el gobierno mundial introdujo el sistema de los 7 señores de la guerra, para crear equilibrio en el mundo. Ya que incluso el gobierno mundial considera que el creciente número de piratas representa una amenaza. El nuevo mundo ya está sumido en el caos, con piratas furiosos por doquier. Ni siquiera nosotros, los marines, una de las fuerzas más poderosas del mundo, podemos hacer nada al respecto. Por eso el gobierno mundial ideó un plan, 4 emperadores del mar. Pero no confundan esto con ningún cargo oficial que hayamos otorgado a los piratas. Anunciaremos la noticia extraoficialmente a través de Newsco, nombrando a los 4 grandes piratas con las mayores recompensas como los 4 emperadores del mar. Así que, antes de que Sengoku pudiera terminar, Blaise intervino. Los piratas con las mayores recompensas lucharán entre sí por el puesto de emperador mientras nosotros nos limitamos a observar el espectáculo. Sí. Ese es un plan estupendo, Sengoku-san. En este momento, todos los grandes piratas del mar quieren convertirse en el rey de los piratas. Tras la introducción del sistema de los 4 emperadores, su objetivo cambiará. Pero eso también conlleva un riesgo. En la etapa inicial, podríamos beneficiarnos, pero en cuanto los 4 emperadores fortalezcan su posición y comiencen a desarrollar su poder, estaremos en problemas. Sengoku suspiró. Ya nos preocuparemos por el futuro más tarde, Sengoku-san. Veamos qué sucede en el presente. Tienes razón. El nuevo mundo pronto estará sumido en el caos. Con nuestros soldados en número, será difícil reprimir a los piratas del nuevo mundo. Blaise, tu fuerza es casi comparable a la de los almirantes. No puedo otorgarte el título de almirante de la armada, pero confío en ti y tengo más fe en ti que en ellos. Además, te asigno a ti y a tu unidad al nuevo mundo, y a partir de ahora estarás directamente bajo mi mando. ¿Tienes alguna pregunta? No. Estoy deseando navegar hacia el nuevo mundo, dijo Blaise con entusiasmo. Genial. Ven a verme en cuanto llegues al cuartel general, dijo Sengoku, dando por terminada la llamada. Entonces, Blaise materializó un pájaro enorme usando las habilidades de su fruta del diablo y voló hacia el cuartel general de la marina junto con Regis y Rocinante. Mientras viajaban, pensó en la conversación que había tenido con Sengoku. 4 emperadores. Actualmente, en el nuevo mundo existen 3 fuerzas con poder supremo, los piratas de Barba Blanca, los piratas de Big Mom y los piratas de Bestia. Son extremadamente fuertes, derrotarlos es prácticamente imposible. La batalla entre los demás grandes piratas determinará al 4 emperador. Blaise sabía que los piratas pelirrojos saldrían victoriosos, pero también sabía que eso no sucedería pronto. Con su fuerza actual, incluso enfrentándose a un emperador, puede intercambiar algunos golpes sin ser derrotado. Pero simplemente luchar en igualdad de condiciones no es suficiente. Su nivel de Haki es decente, pero se queda corto en cuanto a técnicas de maestría. Por ejemplo, destrucción interna, infusión a Osoku, visión del futuro. Tras entrenar en estas técnicas durante un tiempo, sabía que la forma más fácil de dominarlas era mediante el combate. Por eso también entusiasmaba la idea de navegar hacia el nuevo mundo, donde residen todos los fuertes. Blaise miró entonces a Regis y Rocinante. Dado que viajarían con él al nuevo mundo, también debían esforzarse para mejorar su fuerza. Ambos han aprendido el nivel básico de Haki, pero eso no les servirá de mucho al enfrentarse a los poderosos piratas del nuevo mundo. Rocinante ya es usuario de una fruta del diablo, aún la está explorando siguiendo su guía. Su fuerza mejorará cuando la combine con su Haki de observación. En cuanto a Regis, Blaise planea dejarlo comer una fruta del diablo. Usando la función de intercambio del sistema, puede cambiarla por una buena. Tras pensarlo mucho, se decidió por la Kilo Kilo no Mi, que Luke comió. Dado que la otra parte está muerta, la fruta del diablo ya está en circulación. No habrá problema para intercambiarla. Capítulo 122, Nuevo Mundo. Blaise llegó al cuartel general de la Marina alrededor del mediodía junto con Regis y Rocinante. Tras dejarlos allí, fue a reunirse con el almirante de flota Sengoku. La captura y liberación de Doflamingo se mantuvo en secreto. Solo unos pocos privilegiados sabían de la batalla. Aún así, Blaise está satisfecho con los puntos de mérito que se le asignaron por derrotar a Doflamingo. Cuando Sengoku preguntó por la fruta del diablo oro que había obtenido de los piratas Don Quijote, Blaise dijo que la quería. Sengoku no se opuso, pero dijo que le descontaría algunos puntos de mérito por ello. Después de conversar con Sengoku durante un rato, Blaise salió de su oficina para reunirse con el almirante Kusan. Quería reunirse con este último por 2 razones. Primero, para poner a prueba y mejorar su dominio del Haki de armamento. En segundo lugar, al derrotar a este último puede completar un logro y obtener algunos puntos de atributo. Pero escuchó que Kusan no está en el cuartel general.
Blaise y su unidad partirán del cuartel general dentro de 2 días rumbo al Nuevo Mundo. Quina y su unidad aún no han llegado al cuartel general porque se toparon con una tormenta en el camino. Actualmente, se concentra en perfeccionar su Aki de armamento. Sin otra opción, fue a encontrarse con Garp. Aunque este último no es muy bueno enseñando, es muy bueno dándole una paliza. Después de un tiempo, Garp y Blaise se encontraron en el campo de entrenamiento. Garp se crujió los nudillos y sonrió. Blaise, mocoso, tienes el descaro de interrumpir mi sueño y pedirme que pelee contigo. ¿Estás listo? Blaise tenía una expresión de impotencia en el rostro y dijo, ahí está. Después de eso, se escucharon muchos estallidos y explosiones en el campo de entrenamiento, mientras los oficiales y soldados de la armada rodeaban la zona y observaban el espectáculo con diversión. Todos ellos conocían a Blaise, el hombre que derrotó a los piratas de la velocidad y la persona más joven en alcanzar el rango de contraalmirante. Tras 2 horas, Blaise abandonó el campo de entrenamiento herido. Lamentó haberse reunido con Garp para entrenar. El viejo, como siempre, no podía contenerse. Incluso con 60 puntos positivos en el atributo de Constitución, 50 puntos positivos en el atributo de Aki, fue golpeado brutalmente sin oponer resistencia. Garp es un verdadero monstruo. Si tu análisis es correcto, sus atributos de Constitución y Aki deberían superar los 70 puntos, quizás incluso acercarse a los 80. La diferencia es significativa. Claro, si Blaise hubiera usado los poderes de su fruta del diablo, podría haber aguantado un tiempo, pero eso no habría cambiado el resultado. Sin embargo, luchar contra alguien más fuerte es claramente diferente. Pudo experimentar cosas que no se aprenden con el entrenamiento. Y su atributo Aki aumentó en 0,2 puntos en un solo combate. En esta pelea con Garp, agotó sus reservas de Aki y obtuvo algunos consejos sobre cómo mejorar sus conceptos avanzados de Aki de armamento. Tras arrastrar su cuerpo hasta la habitación provisional que le habían asignado, Blaise recordó la batalla y entrenó su Aki. Han pasado 4 días. Poco después de que Blaise y su unidad abandonaran el cuartel general de los marines, la noticia se extendió por el Nuevo Mundo como la pólvora. El concepto de los 4 emperadores había causado furor en todo el mundo. Los reportajes periodísticos no revelaron nada sobre la participación del gobierno mundial o de los marines, limitándose a afirmar que la gente del Nuevo Mundo proclama a los 4 grandes piratas del mar como Yonko, los piratas de Barba Blanca, los piratas de Bestia, los piratas de Big Mom y, por último, los piratas de Cristal. Según el periódico, los 4 actuales emperadores del mar han enfurecido a muchos grandes piratas que han estado activos desde la época de Roger. Blaise conocía a los piratas de Cristal. Aunque su tripulación no era tan fuerte como las otras 3, eran una tripulación pirata extremadamente infame y poderosa. Su capitán, Crystal, tiene una recompensa de 2,824,000,000. Es una de las personas más poderosas del Nuevo Mundo y comanda vastas flotas piratas. Inmediatamente después de que se difundiera la noticia, el Nuevo Mundo se sumió en el caos y se desató el infierno. Algunos de los piratas más poderosos comenzaron a disputarse el título de Yonko, mientras que los más débiles formaron alianzas para derrocar a los poderosos. Apenas ha pasado un día, pero las batallas entre piratas ya han comenzado a afectar la vida de la gente común. Incluso algunos reinos afiliados al gobierno mundial han sufrido ataques, simplemente porque algunos piratas quieren aumentar sus recompensas. En este momento, Blaise y su unidad viajan al reino de Provence, gobernado por el rey Elisabello II. Según los informes, una numerosa tripulación pirata ha lanzado un ataque contra el reino. Aunque el rey Isabel II ha protegido al reino y a sus ciudadanos del peligro, la armada ha recibido información de que otra tripulación pirata se dirige hacia allí. La batalla entre ellos es inevitable. En 1 o 2 horas, el barco de Blaise llegará a su destino. Mientras tanto, en la cubierta del barco, Blaise luchó contra Regis para que este último pudiera familiarizarse con los poderes de la Akuma no Mi. Ayer intercambió su fruta Gol Gol por la fruta Kilo Kilo y se la dio a Regis. La fruta Oro Oro es sin duda poderosa, pero para aprovechar todo su potencial se necesita una gran cantidad de oro, algo que Regis no puede permitirse. Por eso la cambió por la fruta Kilo Kilo. Claro, podría haberlo cambiado por uno mejor. Pero Regis lo tenía desde hacía años y Blaise conocía bien su personalidad, así que solo después de mucho pensarlo se decidió por este. Le queda muy bien al anterior. También le pidió la opinión a Regis antes de reemplazarlo. Tras comer la fruta del diablo, la fuerza física de Regis se disparó. En cuanto a su Aki, ya ha alcanzado el nivel intermedio después de su combate con los piratas de la velocidad. Ahora, gracias a los poderes de su fruta del diablo, no tendrá problemas para enfrentarse a alguien con Aki avanzado. En su unidad, es el más fuerte después de él. Regis, has visto de lo que es capaz el último usuario de la fruta Kilo Kilo. La fruta no solo sirve para aumentar de peso, puede hacer maravillas si se usa correctamente. Blaise dijo esto y lanzó un puñetazo normal. Regis respondió cambiando el peso de su brazo. Intercambiaron golpes durante 1 minuto antes de detenerse. Practica mucho, al final lo conseguirás, dijo Blaise. Y no olvides entrenar tu Aki. Regis asintió. Capítulo 123 Piratas de Cristal. 1513, séptimo mes. La isla Reijin, donde caen rayos sin cesar durante todo el día, se encuentra cerca de la línea roja. Actualmente, Blaise la utiliza como campo de entrenamiento. En cuanto a su unidad, se encontraban en un barco anclado a cierta distancia de la isla. Han pasado casi 6 meses desde que Blaise llegó al Nuevo Mundo. Han ocurrido muchas cosas en este corto tiempo, pero su estatura se ha mantenido intacta. Creció bastante, alcanzando los 2 metros de altura, con un cuerpo bien musculoso. Su cabello le llegaba hasta la nariz, mientras que un flequillo le cubría la frente. La diferencia radica en que la cicatriz circular en su pecho es como si alguien le hubiera hecho un agujero. Era necesario comprender que la constitución Senju de Blaise es capaz de curar cualquier herida en poco tiempo. Aún así, las cicatrices en su pecho no desaparecen. Si hubiera sido otra persona en su lugar, habría muerto, por eso la herida que sufrió es tan grave. En ese instante, un rayo púrpura impactó el cuerpo de Blaise, provocando que apretara los dientes de dolor. Los recuerdos de lo sucedido 6 días antes invadieron su mente. En ese momento, los marines obtuvieron información de que los piratas de Cristal, uno de los 4 emperadores del mar, estaban luchando contra otra gran tripulación pirata en una isla desconocida. Blaise y su unidad se encontraban cerca y fueron enviados para monitorear sus movimientos e informes.
Sengoku decidió tomarlos por sorpresa y eliminar a ambas tripulaciones piratas. Tras la batalla, los piratas estarán exhaustos y más vulnerables, momento en el que los marines actuarán y los destruirán en una rápida operación. Sin embargo, Blaise y su unidad no podían enfrentarlos solos, así que Sengoku envió refuerzos. Por supuesto, le advirtió estrictamente a Blaise que no interviniera antes de que llegaran los refuerzos, pero las cosas no salieron según lo planeado. La otra tripulación pirata no duró ni un día antes de que su capitán fuera asesinado y el resto de la tripulación fuera capturada o aniquilada por los piratas de cristal. Tras descansar durante 3 horas, los piratas de cristal decidieron abandonar la isla, sabiendo que la armada no tardaría en ir tras ellos. Blaise no podía dejarlos ir, así que decidió esperar un tiempo con su unidad hasta que llegaran los refuerzos. Fue una de las peores decisiones que jamás haya tomado. Esto puso en riesgo a todos los miembros de su unidad, y casi pierde la vida. No fue por falta de fuerza, sino por un error de cálculo y un exceso de confianza. Blaise creía que podía derrotar a la mayoría de los piratas él solo, pero ahí se equivocaba. Subestimó la fuerza del capitán de los piratas de cristal. Ese desgraciado ocultaba su verdadero poder. De los 4 emperadores, los piratas de cristal son los más débiles, con pocos o ningún territorio bajo su control. Fueron los más afectados por la introducción del concepto de Yonkou. A diferencia de los otros 3, ellos son constantemente el objetivo de otros grandes piratas. Pero eso también los hizo más fuertes. Antes del combate, Blaise es solo un poco más débil que Cristal, pero no se puede decir lo mismo de todos los miembros de su unidad. Frente a uno de los 4 emperadores, la mayoría de los soldados de su unidad no pudieron resistir. Además, estaban en inferioridad numérica. Antes de la pelea, los atributos de Blaise eran así. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 64.3. Fruta del diablo, 54.5. Aki, 54.8. Puntos de atributo libre, 12.0. En los últimos 6 meses, su fuerza ha mejorado gracias a las batallas regulares contra piratas. Su Aki ha aumentado en 2 puntos, sus poderes de fruta del diablo en 1 punto y su constitución en 1,2 puntos. Capturar y matar piratas aumentó sus puntos de atributo libre de 7 a 12. Pero durante su lucha contra Cristal, se vio obligado a aumentar sus atributos de Aki y Akuma no Mi a más de 60 puntos. Tras mejorar sus atributos, pudo luchar contra Cristal en igualdad de condiciones. Cristal, también conocido como Capitán Zack, es muy fuerte, posee un poderoso Aki y una fuerza física monstruosa. Pero su verdadera fuerza proviene de los poderes de su fruta del diablo. La fruta Cristal le otorgó una defensa sin igual y una gran capacidad ofensiva. Además, incluso despertó su fruta del diablo. Con el poder de su fruta del diablo, puede cristalizar su cuerpo por completo, de forma similar a un usuario de logia, pero pertenece a la categoría especial de paramecia. Su fruta del diablo es altamente resistente al calor. Los ataques de Aki normales fueron ineficaces contra él. Es uno de los oponentes más duros a los que Blaise se ha enfrentado. Además de todo eso, hay una habilidad de Cristal que molesta a Blaise más que ninguna otra, la capacidad de crear una especie de armadura de cristal alrededor de sus subordinados. Al final, su unidad fue aplastada por su extraordinario poder. Por lo tanto, Blaise optó por enfrentarse a la mayoría de ellos solo, a pesar de que Cristal es un enemigo poderoso. Además de Cristal, en su tripulación había otros poderosos usuarios de frutas del diablo. Incluso Blaise, cuya fuerza alcanzó la etapa inicial de Yonko, quedó impresionado por la cantidad. Finalmente, Blaise resultó gravemente herido por Cristal y sus subordinados, quienes trabajaban en conjunto. Por suerte, llegaron refuerzos a tiempo, de lo contrario, habría muerto ese mismo día. Aún así, la mayoría de los soldados de su unidad resultaron gravemente heridos, y algunos incluso perdieron la vida. De hecho, murieron por su culpa. Cristal usó a los soldados de su unidad para llegar hasta él. Funcionó porque Blaise no permite que sus subordinados mueran delante de él. Tras la batalla, Blaise juró matar a ese bastardo de Cristal, que es uno de los piratas más malvados contra los que jamás ha luchado. Pero esta batalla también resultó ser una bendición disfrazada, ya que le ayudó a comprender el verdadero poder del Aki. Entendió el concepto avanzado del Aki de destrucción interna, mientras que su Aki de observación dio un salto cualitativo, acercándose a la capacidad de prever el futuro. La próxima vez que se encuentre con los piratas de Cristal, será su fin. Capítulo 124, Aki, destrucción interna. Otro rayo púrpura impactó el cuerpo de Blaise, provocándole un hormigueo. Con su fuerza actual, no sintió mucho dolor, pero la sensación del rayo atravesándole el cuerpo era extraña. Este tipo de entrenamiento intenso es efectivo porque sintió que su constitución mejoraba. Al revisar su panel de estado, notó que su atributo de constitución había aumentado de 64.3 a 64.7. Este es el resultado de entrenar intensamente durante 4 días después de su encuentro con los piratas de Cristal. Al sumar otros 0.3 minutos puntos de sus puntos de atributo libres, Blaise elevó su constitución a 65. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 65.0. Fruta del diablo, 60.7. Aki, 60.8. Punto de atributo libre, 1.0. Tras descansar unos minutos, las heridas de Blaise causadas por el rayo sanaron por completo. Acto seguido, practicó el concepto avanzado de Aki de armamento, destrucción interna. Durante la batalla contra Cristal, la usó inconscientemente cuando se vio acorralado en una situación desesperada. No era algo que olvidaría, al cerrar los ojos, la recordó una vez más. Su mano derecha se tornó morada mientras el Aki se acumulaba en su brazo. Blaise golpeó un árbol cercano. No forzó el Aki, dejándolo fluir libremente sin intentar endurecer su brazo como de costumbre. ¡Bam! A continuación, se produjo una explosión en forma de anillo. Su puño se detuvo a escasos centímetros del árbol, pero la fuerza del golpe dejó una marca con forma de puño en la parte frontal del tronco, mientras que la parte trasera quedó completamente destruida. Bien, pensó Blaise para sí misma y repitió el proceso para no olvidar la sensación. Hay una razón por la que entrena con tanta urgencia. Planea enfrentarse al almirante Aokiji mañana. Además, el sistema le otorgará algunos puntos de atributo gratuitos una vez que derrote a un almirante. Si quiere derrotar a los piratas de Cristal, tendrá que esforzarse al máximo para que todo valga la pena.
Tras entrenar hasta el anochecer, Blaise regresó al barco. Vio a Kuina en la cubierta, blandiendo su espada a pesar de tener vendajes desde el cuello hasta el estómago. Sobrevivió ese día gracias a la nueva habilidad que él adquirió tras aumentar su atributo de fruta del diablo a más de 60 puntos, y la fuerza vital de Kuina también es tenaz. Al verlo, Kuina lo saludó. Blaise-san, has vuelto. No te dije que descansaras un día más. Tus heridas aún no han sanado, reprendió Blaise en un tono más suave, mientras Kuina permanecía en silencio. Negando con la cabeza, preguntó, ¿dónde están Regis y Rocinante? Kuina respondió, están con el almirante Aokiji, que llegó hace media hora. Y vino, dijo Blaise sorprendido, pensando que con la personalidad perezosa de Kusan no vendría. De acuerdo, Kuina, ve a descansar. No entrenarás durante 2 días, dijo Blaise con severidad y se marchó a buscar a Kusan. Al llegar a la popa del barco, vio a Kusan descansando en una silla de cubierta, mientras que Regis y Rocinante permanecían a cierta distancia. Tanto Regis como Rocinante parecían momias cubiertas de vendas. No solo ellos, sino la mayoría de los soldados de su unidad resultaron heridos ese día. 23 soldados perdieron la vida y algunos resultaron gravemente heridos. La batalla contra los piratas de cristal es el mayor fracaso que Blaise ha sufrido jamás. Me sorprende, pensé que no vendrías, dijo Blaise. Kusan no respondió a su pregunta, sino que comenzó a hablar sobre la batalla. Parece que ninguno de los 4 emperadores del mar es fácil de vencer. No esperaba que, incluso con tu fuerza, te vieras obligado a llegar a tal extremo. Me elogias demasiado. Y los piratas de cristal son realmente fuertes. Aunque son los más débiles de los 4, no hay que subestimarlos. Blaise negó con la cabeza y preguntó. He oído que el loco Kaido atacó Marineford. ¿Qué ha pasado? Kusan guardó silencio por un momento antes de responder. Para ser honesto, como almirantes no somos rival para los Yonko, su fuerza es abrumadora. Kaido no era tan fuerte en la época de Roger, pero ahora, no creo que nadie, aparte de Barba Blanca y Big Mom, pueda derrotarlo. Sus fuerzas también han crecido rápidamente, ahora están casi a la par con las de Barba Blanca. ¿Peleaste con él? Preguntó Blaise, algo emocionado. Sí, pero no soy rival para él. Incluso con Sengoku y Garp-san uniéndose a la batalla, logró escapar, respondió Kusan. Perdí la oportunidad de intercambiar golpes con la criatura más fuerte. Blaise suspiró, contemplando la puesta de sol. ¿Estás loco? ¿Acaso olvidaste que casi pierdes la vida a manos de un Yonko hace apenas una semana? Kusan puso los ojos en blanco. Blaise sonrió y respondió, son 2 asuntos distintos. Entonces, ¿por qué me llamaste? No me pidas que pelee contigo, es demasiado problema. Al oír sus palabras, Blaise sonrió. Sabía que Kusan diría eso, y por eso mismo le había preguntado directamente a Sengoku, para que no rechazara su petición. Necesito tu ayuda. Estoy a punto de comprender un nuevo concepto de Aki, pero necesito a alguien con la misma fuerza que yo para llevarme al límite, dijo Blaise abiertamente. ¿Pero por qué debería molestarme en pelear contigo?, preguntó Kusan. Vamos, ¿no puedes ayudar a un amigo que lo necesita? Además, acepta esto, te debo un favor, dijo Blaise, y Kusan asintió. Lucharemos mañana. Al día siguiente. A pocos kilómetros de la isla Reijin, Blaise y Kusan se encontraron cara a cara en medio del mar congelado por la fruta hielo. Y Kusan, atácame con la intención de matarme. No muestres piedad, de lo contrario todo habrá sido en vano, dijo Blaise, estirando su cuerpo. ¿Listo? De repente, toda la presencia de Blaise cambió mientras desataba directamente su Haki del conquistador. Kusan comprendió que Blaise hablaba en serio, percibiendo la fuerte voluntad que emanaba de él. Murmuró en voz baja, que así sea, y se preparó para atacar. Al instante siguiente, la figura de Blaise se volvió borrosa, y un instante después, llegó antes de que Kusan pudiera lanzar un puñetazo. Capítulo 125, Blaise contra Kusan. Kusan apretó el puño y respondió al puñetazo de Blaise con la fuerza bruta. Retumbó. Al chocar sus puños en el aire, se generó una onda expansiva que hizo añicos el hielo a su alrededor. Un simple intercambio de fuerza física. Pero la fuerza del impacto empujó a Kusan hacia atrás, y su brazo fue retraído, incapaz de resistir la fuerza. Kusan se sorprendió un poco al experimentar por primera vez la abrumadora fuerza física de Blaise. Era mucho mayor de lo que había previsto. Podía notar que su fuerza física era solo ligeramente inferior a la de Kaido. Blaise no esperó a Kusan, usó todo el poder de Zoru y saltó hacia adelante, corriendo hacia él a toda velocidad, atravesando el aire. ¡Wow! A mitad del ataque, sus brazos se balanceaban de un lado a otro, lanzando puñetazos a presión de aire contra Kusan. Blaise no usó Haki ni el poder de su fruta del diablo en sus ataques, confiando únicamente en su fuerza física. Es la única manera de superarse a uno mismo y trascender los límites. Van, van, van. Las explosiones y las ondas expansivas crearon un cráter debajo del lugar donde lucharon y levantaron una nube de niebla mientras el suelo helado temblaba por el impacto. Blaise no usó Haki, pero eso no significa que Kusan hubiera hecho lo mismo. No tenía motivos para contener su poder, así que luchó con todas sus fuerzas. Esquivando con facilidad los ataques de Blaise, Kusan avanzó mientras su brazo derecho se transformaba por completo en hielo. El aire circundante se volvió increíblemente frío y la temperatura descendió instantáneamente hasta el punto de congelación. Una enorme ola de hielo, con forma de faisán, se abalanzó sobre él. Blaise apretó el puño y lo lanzó al aire con todas sus fuerzas. A diferencia de sus ataques anteriores, esta vez utilizó Haki en su forma de emisión. Una onda expansiva de aire comprimido con forma de puño salió disparada de su brazo y tomó la forma de la cabeza de un dragón. Se escuchó un estruendoso boom, acompañado de una poderosa onda expansiva que se extendió en todas direcciones, mientras grandes rayos surgían como resultado de un choque entre 2 usuarios de Haki. Los 2 ataques se enfrentaron en el aire, cada uno intentando alejar al otro. Finalmente, la cabeza del dragón de Blaise quedó completamente congelada por el faisán de hielo de Kusan, que salió victorioso. Esto no sorprendió a Blaise, ya que el ataque de Kusan es una extensión de su brazo, lo que le permite usarlo a su favor y ejercer más poder a su antojo, cosa que hizo. El ataque de Kusan, que fue ganando impulso, se propagó rápidamente, congelando todo a su paso. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a Blaise, quien lo enfrentó de frente sin huir.
Blaise proyectó instintivamente su haki hacia afuera y formó un escudo delgado e invisible a su alrededor, protegiéndolo de la posible ola congelante que podría convertirlo en una escultura de hielo. Al mismo tiempo, su haki de observación predijo los movimientos de Kusan, pero se sorprendió al descubrirlo. Porque este último estaba a solo unos centímetros de él, usando la onda congelante como cobertura. Blaise logró bloquear la ola helada, pero no pudo escapar del ataque que venía tan cerca. Un brazo se enroscó repentinamente alrededor de su cuello mientras oía un murmullo, hora de hielo. Al instante siguiente, una sensación escalofriante se apoderó de él, y en un abrir y cerrar de ojos, quedó completamente congelado por la habilidad de la fruta del hielo de Kusan. Incluso sus pensamientos comenzaron a congelarse. No, gritó Blaise mientras una abrumadora ola de haki del conquistador brotaba de él y destruía el proceso de congelación. Con un impulso desde el suelo, Blaise saltó hacia atrás y se distanció de Kusan mientras respiraba con dificultad. Estaba casi congelado hasta los huesos y se habría convertido en una escultura de hielo si hubiera sido un segundo después. Maldita sea, pensó Blaise. Estoy siendo tan descuidado. El poder de la fruta congelada es mucho más letal de lo que imaginaba, y la amplia experiencia en combate de Kusan es impresionante. De ese cabrón, está ocultando su fuerza y aparentando debilidad. Simplemente porque le da pereza demostrar de lo que es capaz. No me extraña que pueda dejar paralizado a Sakazuki. Me costará mucho luchar contra él sin usar la habilidad de mi fruta del diablo, pero ¿no es eso lo que quiero? Ahora sí que se pone interesante. Blaise reflexionó. Es hora de ponerse serios. Blaise sonrió mientras un haki abrumador brotaba de él. Al sentir la presión, el rostro de Kusan se tornó solemne. Blaise se lanzó hacia adelante, un resplandor dorado de Busosoku, haki de armamento, cubriendo sus piernas con un pensamiento. Una vez que estuvo a 1 metro de Kusan, lanzó una patada horizontal. Cuando Blaise puso toda su fuerza en el ataque, el aire mismo comenzó a temblar, seguido de un zumbido. Debido a la precisión de la patada, solo creó una línea delgada, como un hilo, que se extendía hacia afuera. Ararra. La expresión de Kusan se ensombreció, y por instinto usó su habilidad demoníaca, pues no tuvo tiempo de reaccionar. Un pilar de hielo surgió de debajo de sus pies, impulsándolo hacia arriba. Aún así, Kusan sintió un fuerte golpe. El sudor le perló la cara. Si hubiera tardado una fracción de segundo en reaccionar, habría resultado gravemente herido. Blaise, ¿intentas matarme? Eso no es lo que habíamos acordado. Kusan desahogó su frustración, pero lo que recibió como respuesta fue un puñetazo en la cara. Kusan, tú eres el que no se lo toma en serio. Ya te dije que atacaras con la intención de matar. Dicho esto, Blaise avanzó una vez más. La batalla duró horas, la mañana se convirtió en tarde, y la tarde en noche. Pero no hay indicios de que vaya a terminar. De hecho, sus enfrentamientos se han vuelto más agresivos con el paso del tiempo. A lo lejos. Quina, Regis, Rocinante y otros marines se encontraban en la cubierta del barco, que estaba atracado a poca distancia de la superficie de hielo creada por Kusan. Contemplaron las ruidosas nubes en el centro del campo de hielo, formadas como resultado del choque entre dos poderosos usuarios de haki. Las ondas expansivas, los temblores o las ocasionales ráfagas de viento que los azotaban estuvieron a punto de volcar el barco varias veces. Este tipo de batalla está fuera de su alcance. El sol se pondrá pronto, pero Blaise-san y el almirante Aokiji siguen luchando, exclamó Quina. No creo que su batalla vaya a terminar pronto, comentó Regis, sabiendo muy bien lo fuertes que son ambos. Aún somos muy débiles. Si no hubiéramos intentado protegernos, Blaise-san no habría sido derrotado por esos piratas de cristal. Recordando lo sucedido la semana pasada, Regis apretó el puño. Jamás olvidaría lo sucedido aquel día. La desgarradora imagen del cuerpo ensangrentado de Blaise, con un agujero en el pecho. Sabía que ellos eran quienes lo habían defraudado. La próxima vez que nos encontremos con los piratas de cristal, aunque eso signifique la muerte, no me iré sin llevarme a 10 de ellos conmigo. Sí, gritaron al unísono los soldados de la marina que estaban en cubierta, con los ojos ardiendo de ira. Vamos, Kusan. No me digas que eso es lo mejor que puedes hacer. Empiezas a aburrirme, bromeó Blaise, jadeando. Kusan frunció el ceño y jadeó levemente. ¿Por qué me molesto con él? Debería haber rechazado la petición de Sengoku-san y haber dormido tranquilamente en la oficina. Se lo está tomando demasiado en serio. Capítulo 126. Los pensamientos de Sengoku. Han pasado 2 días. La feroz batalla entre el almirante Aokiji y Blaise terminó después de que Kusan quedara completamente exhausto y gravemente herido por este último. Su entorno quedó destruido hasta quedar irreconocible, mientras que el suelo helado sobre el que lucharon presentaba múltiples grietas y montones de escombros por todas partes. Kusan, que tenía varias heridas por todo el cuerpo, yacía en el campo helado mirando al cielo azul claro mientras la sangre aún le goteaba por la comisura de los labios. El ataque final de Blaise fue extremadamente intenso y brutal, destrozándole el interior del estómago. Como consecuencia, ni siquiera podía mantenerse en pie. Sus heridas tardarían al menos medio mes en sanar. Por otro lado, Blaise no estaba en mejor forma que Kusan. Pero eso se debía a que no aprovechó la constitución Senju para curar sus heridas. Ahora que la batalla había terminado, permitió que la sangre Senju curara directamente todas sus contusiones y heridas. En poco tiempo, su cuerpo recuperó su estado original, sin mostrar señales de haber librado una batalla a vida o muerte. Al ver el estado de Blaise, Kusan se enfureció aún más y tosió otra bocanada de sangre. Se arrepintió de haber aceptado luchar contra Blaise, que era simplemente un monstruo, incluso sin usar los poderes de su fruta del diablo. Blaise miró a Kusan con gratitud, pues luchaba con todas sus fuerzas. Kusan es uno de los pocos a quienes considera un amigo. Blaise dio un paso al frente y se sentó a su lado, colocando la palma de la mano sobre el estómago de este último. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kusan con recelo. Blaise no respondió, pero lo que sucedió a continuación lo sorprendió. Su mano brilló con una luz dorada mientras innumerables partículas blancas se acumulaban y se deslizaban dentro del cuerpo de Kusan. Kusan sintió una corriente cálida que recorría todo su cuerpo y, para su sorpresa, sus heridas y moretones se curaban a un ritmo acelerado, visible a simple vista. A medida que sus heridas sanaban, incluso sintió que su fuerza física aumentaba ligeramente. Es sencillamente extraordinario.
¿Incluso puedes hacer eso?, preguntó Kusan, percibiendo las diferencias. Lo aprendí hace poco. En realidad no estoy curando las heridas, solo estoy acelerando su curación para que sientas debilidad y fatiga. ¿Qué tipo de fruta del diablo comiste? ¿Hay algo que no puedas hacer?, se preguntó Kusan en voz alta. Para él, Blaise era una rareza. Era increíblemente fuerte, con una fuerza física aterradora, una poderosa fruta del diablo y un haki abrumador. Era como si Blaise no tuviera debilidades. Blaise sonrió misteriosamente, esquivando la pregunta. Descansa un poco. Tardarás un tiempo en recuperarte por completo. Luego revisó las recompensas por derrotar al almirante. El logro completado, derrota a Kusan. Recompensa, más 2.0 Akuma no Mi más 2.0 puntos de atributo gratis. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marina. Constitución, 65.4. Fruta del diablo, 62.7. Haki, 61.3. Puntos de atributo gratuitos, 3.0. Las recompensas fueron generosas y, al mismo tiempo, él también obtuvo grandes beneficios de la batalla. Fue la decisión correcta luchar contra Kusan. Gracias a la batalla, su atributo Constitución aumentó 0,4 puntos, mientras que su Haki aumentó 0,5 puntos. No hubo mejora en su atributo de fruta del diablo, ya que no usó ninguna durante la batalla. Puede que Kusan sea un poco más débil que él, pero su amplia experiencia en combate lo compensa, ya que tiene al menos el doble de su edad. Claro que, si Blaise usa el poder de su fruta del diablo, la situación será diferente. Tras descansar unos minutos, Blaise y Kusan regresaron a la nave. Kusan no se quedó mucho tiempo, partió hacia el cuartel general tras recuperar fuerzas. Al día siguiente, en la oficina del almirante de flota, cuartel general de la Armada. Sengoku y Garp escucharon la descripción de la batalla de Kusan con expresiones de asombro. Fue hace tan solo unos años, y aún no podía comprender cómo la fuerza de Blaise había llegado a tal extremo. Garp, ¿recuerdas la primera vez que nos vimos? Bajaja. Todavía lo recuerdo. Era tan débil entonces, pero algo que no ha cambiado es el brillo en sus ojos, el deseo de volverse fuerte. Garp chasqueó la lengua mientras masticaba sus galletas de arroz. Entonces Garp le preguntó a Kusan, Kusan, ¿crees que puede luchar contra los piratas de cristal? Si es un 1 contra 1, creo que Blaise ganará, respondió Kusan con seguridad. Garp, Sengoku miró severamente al otro, adivinando lo que pensaba. Kusan, puedes irte. Haciendo salir a Kusan, Sengoku habló. Ahora no es el momento de eliminar a los piratas de cristal. Garp resopló. Sigues escuchando a esos 5 viejos y su plan de limpieza. ¿Qué tiene de malo dejar que Blaise se enfrente a los piratas de cristal? Eso es lo que necesita ahora mismo. Ahora no es el momento. Al oír estas palabras, Garp salió furioso de la oficina de Sengoku. Sengoku suspiró. A diferencia de Garp, le preocupaba Blaise porque era diferente de los demás marines, pero muy parecido a Garp en personalidad. Él no sabe si es intencional o no, pero Blaise ha estado en el bando opuesto al gobierno mundial desde el principio. El gobierno mundial vigila constantemente las acciones de Blaise, pues lo consideran un personaje impredecible y creen que algún día podría desafiar su autoridad. Sus acciones son la mejor prueba de ello. Hasta ahora no han hecho nada porque están esperando una oportunidad y aún no lo han considerado una amenaza. Pero las recientes acciones de Blaise lo han vuelto a poner en el punto de mira. Aún sabiendo que iban a nombrar a Doflamingo Shichibukai, lo encarceló. Tras este incidente, están presionando a Sengoku para que deje de ascender a Blaise y de otorgarle cualquier tipo de poder. Esta es también la razón por la que Blaise no fue ascendido a vicealmirante, incluso después de todos los logros que ha conseguido en los últimos 6 meses. Olvídate de eso, ellos son la razón por la que los refuerzos llegaron tarde durante tu encuentro con los piratas de cristal, a pesar de que Blaise avisó al cuartel general con antelación. Sengoku cree que Blaise es uno de los mejores marines, con un fuerte sentido de la justicia, además de ser fuerte e intrépido ante el peligro. Sin embargo, el problema radica en que sabía que Blaise detestaba al gobierno mundial y su forma de actuar. Capítulo 127, Lirio Amazonas. Justo cuando Kusan se reunía con Sengoku y Garp en el despacho del almirante de la flota, Blaise se encontraba en la cubierta de su barco supervisando el entrenamiento de Rocinante, Regis y Quina. El haki de Rocinante ha alcanzado el nivel intermedio, mientras que el de Regis está a punto de evolucionar al nivel avanzado. En estos 6 meses, han entrenado intensamente y mejorado notablemente sus habilidades. En cuanto a Quina, debería ser tan fuerte como Zoro adulto, quien fue presentado por primera vez en la serie. Para su edad, lo está haciendo muy bien. Recientemente, Blaise le ha estado enseñando 2 estilos de Rokusiki, Zoru y Rankyaku, que elevarán su fuerza al siguiente nivel. Además, Rankyaku puede ayudarla a perfeccionar sus técnicas de espada. Tras darle algunos consejos, Blaise se dirigió a la proa del barco y contempló el mar infinito, absorto en sus pensamientos. En realidad, se preguntaba por qué los refuerzos habían llegado tarde durante su encuentro con los piratas de cristal. No mencionó el incidente porque pondría a Sengoku en una situación difícil. Además, sabía que este último no era el tipo de persona que intentaría hacerle daño de esa manera. Sospecha que el gobierno mundial está involucrado. Mi fuerza ha llegado al punto en que ahora puedo iniciar el plan para liberar a los marines del control del gobierno mundial. Blaise sabía que no sería fácil. Tener la fuerza suficiente era solo uno de los requisitos, le faltaba estatus, influencia y autoridad dentro de la infantería de marina. Para lograrlo, necesita al menos convertirse en almirante. Pero podría decir que el gobierno mundial está retrasando deliberadamente su ascenso. A pesar de todos sus logros y méritos, aún no ha sido ascendido a vicealmirante. En ese momento, mientras pensaba en ciertas cosas, sonó su Denden Musi. Al sacar el caracol, vio que era Sengoku intentando contactarlo. Apareció. Hola, Sengoku-san. Blaise, he oído hablar de la batalla de Kusan. Parece que has comprendido el concepto de Haki, destrucción interna, elogió Sengoku. Sí, pero solo entendí lo básico, que requiere más práctica. Blaise. Bien. Tu actitud es correcta, aún te queda un largo camino por recorrer para llegar a la cima del mundo. Sengoku luego preguntó sobre su motivación. ¿Cómo se encuentran todos en su unidad? ¿Se han recuperado completamente de sus lesiones?
Sí, salvo algunas excepciones. ¿Necesitas algo?, preguntó Blaise, intuyendo que tenía algo en mente. Sí. Se trata de la emperatriz pirata, Bao Hancock. Ella se niega repetidamente a unirse a los Ichibukai. No solo eso, sino que incluso convirtió en piedra a todas las unidades de marines que enviamos. Pero el gobierno mundial y yo creemos que es la candidata perfecta para el puesto. Puede que sea arrogante, mimada y obstinada, pero su fortaleza es indiscutible. Además, los piratas Kuja son poderosos y todos sus miembros son capaces de usar Haki. Son guerreros natos. ¿Quieres que vaya a convencerlos? Sí. ¿Por qué crees que puedo convencerla cuando otros no pueden? Blaise se quedó sin palabras. Porque soy guapo. No le importa sacrificar su cuerpo por un bien mayor. Kof, Kof. Controlando su mente furiosa, escuchó la respuesta de Sengoku. No hay ninguna razón específica. Si no puedes convencerla con palabras, hazlo por la fuerza. Solo asegúrate de que firme el tratado. De acuerdo, Sengoku-san, déjamelo a mí, le aseguró Blaise. Una cosa más, quiero que entiendan que aún no es momento de eliminar a los piratas de cristal. Todavía no han cumplido su propósito. Cuando llegue el momento, serán los primeros en saberlo. Entiendo. Blaise y su unidad llegaron primero a Paradise y desde allí entraron en el Campbell, zona de anidación de los reyes de los mares más grandes del mundo. Al igual que los marines, pueden cruzar con seguridad los cinturones de calma utilizando el revestimiento de piedra marina en la parte inferior de sus barcos, de modo que la mayoría de los reyes marinos no notan su presencia. Aunque los reyes marinos son muy fuertes y feroces, no son invencibles. Un buen ejemplo es Silver Rayleigh, que logró llegar a Amazon Lily nadando solo. Aunque el casco del barco estaba cubierto de piedra marina, algunos reyes marinos lo detectaron y atacaron. Blaise dejó a Regis y Rocinante a cargo de ellos como parte de su entrenamiento. Tras navegar durante medio día por la zona de calmas, finalmente divisaron Amazon Lily a lo lejos. El punto central de la isla es una gran montaña situada en el centro, tallada con gigantescas estatuas de serpientes curvas y el nombre de la tribu de la isla, Kuja. En cuanto su barco avistó a Amazon Lily, las guerreras de guardia lo vieron e informaron de la proximidad del barco de los marines. En ningún momento se alertó a toda la isla. Blaise estaba encubierta con Regis y Rocinante, contemplando la isla Maiden a lo lejos. También se fijó en los demás barcos de la armada y en los soldados representados en ellos. Estos hombres se han convertido en auténticas estatuas. ¿Deberíamos entrar en la isla?, preguntó Rocinante, mirando a su alrededor con curiosidad. Dígales a los soldados que atraquen el barco aquí. Si avanzamos más, los guerreros Kuja atacarán el barco, ya que, según sus creencias, los hombres tienen prohibida la presencia en la isla. Tengan cuidado con los reyes marinos, todavía estamos en la fase de calma, dijo Blaise, dando la orden. ¿Son tan fuertes las guerreras de aquí?, preguntó Kuina. Sí. Todas las mujeres nacidas en la isla son guerreras natas, entrenadas desde muy jóvenes. La mayoría de ellas son capaces de usar Haki desde una edad muy temprana, respondió Blaise. Blaise-san, ¿por qué la emperatriz pirata rechaza una oferta tan lucrativa? ¿Y si nos rechaza de nuevo?, preguntó Regis. Ella no irá. Anteriormente, el lirio amazónico estaba protegido naturalmente contra los forasteros. Sin embargo, con las nuevas tecnologías de la piedra marina, esa protección ha comenzado a desaparecer. Por lo tanto, la única forma de impedir la entrada de forasteros es que la emperatriz pirata firme un tratado con el gobierno mundial y se convierta en la señora de la guerra del mar. Solo así podrá proteger la isla. De lo contrario, el gobierno mundial podría enviar una flota para destruir este lugar. ¿Te debemos enviar algún tipo de mensaje o simplemente esperar aquí?, preguntó Regis. No creo que venga a vernos sola, teniendo en cuenta su personalidad. Déjame enviarle un mensaje. Dicho esto, Blaise saltó del barco y se dirigió hacia la isla. Capítulo 128. El anciano Neon y Boa Hancock. Cuando Blaise se acercaba a la isla, los guerreros de la tribu Kuja que custodiaban la frontera le impidieron avanzar más. Eran 4, pero todos eran fuertes y capaces de usar Haki. Las serpientes que llevaban alrededor del cuello se transformaron en arcos mientras las flechas apuntaban hacia él, listas para disparar. Una mujer importante, vestida de guerrera, habló, alto ahí. No se mueva. Aunque sea un marine, no tiene permitido estar en la isla. Ya que sabes que soy un marine, debes conocer el motivo de nuestra presencia aquí. Dile a tu emperatriz que me reciba en una hora. De lo contrario. ¿Tenéis a unas chicas amenazando a nuestra emperatriz delante de nosotras? Acaben con él, gritaron las mujeres. Blaise entrecerró los ojos antes de que pudieran disparar sus flechas. Su Haki del conquistador explotó, dejando inconscientes a las 3 mujeres y a una sola en pie. Una hora es el límite. De lo contrario, te enfrentarás a la destrucción. Y no estoy bromeando. Dicho esto, Blaise extendió las manos. Un sol en miniatura, del tamaño de una pelota de tenis, se formó en su mano y, con un ligero movimiento de muñeca, flotó hacia el cielo y se posó en el centro de la isla. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer sin aliento, mientras el Haki de Blaise la dejaba completamente exhausta. Lo sabrás en unos minutos. Date prisa e informa a tu emperatriz. Tras enviar el mensaje, Blaise regresó a la nave. En cuanto regresó al barco, oyó a los soldados de la armada a bordo susurrando entre ellos sobre la isla de la doncella. Me pregunto cómo sería la isla por dentro, solo para mujeres. Sería genial si tuviéramos la oportunidad de echar un vistazo al interior. Antes de que pudieras siquiera asomarte, te convertirías en piedra. La emperatriz pirata, Boa Hancock, es considerada la mujer más bella del mundo y también muy fuerte. ¿La has visto antes? No. ¿Acaso quieren morir? Pónganse a trabajar. Las severas palabras de Regis los hicieron volver en sí. En cuanto a Blaise, simplemente se echó a reír. Si se encuentran con Hancock, seguro que se convertirán en piedra. Al mismo tiempo, en el centro de la montaña hay un profundo valle donde se ubica la aldea de la tribu Kuja. Dentro del palacio donde reside la emperatriz pirata, se podía oír una acalorada discusión. El Elder Neon, que había aparecido en la habitación sin ser visto, comenzó a hablar con Boa Hancock. Dime, no puedes seguir haciendo esto. Los marines y el gobierno mundial ya no tolerarán tus acciones. Acabo de oír que ha aparecido otro buque de la armada.
Si los rechazan de nuevo, sin duda atacarán. En cuanto a Boa Hancock, parecía bastante desinteresada sentada en el trono formado por Salomé, una gran serpiente blanca con marcas rojas en su cuerpo. Hancock ahora tiene apenas 20 años, pero en comparación con la línea temporal original, sigue siendo joven y luce una figura esbelta y bien proporcionada. Es muy alta y tiene el pelo largo y negro que le llega hasta la cintura. Es una belleza verdaderamente impresionante, con unos ojos preciosos y unos pechos grandes. Incluso después de lo que nos pasó, ¿quieres que trabaje para el gobierno mundial? Jamás. Rechazo la oferta. Hancock se mantuvo firme en su decisión. Si no haces esto, Amazon Lily será destruida. La anciana Neon golpeó el suelo con su bastón de serpiente y habló seriamente. ¿Acaso no lo entiendes, Edime? Nuestra seguridad ya no está garantizada por el cinturón de la calma ni por los reyes marinos. El puesto de señor de la guerra es una oportunidad enviada por Dios. Mientras acepten su oferta, nuestra tribu Kuja prosperará. Las palabras del anciano Neon solo enfurecieron aún más a Hancock. Frunciendo el ceño, gritó de repente, basta. No me interesa. Tírenlo a la basura. Al oír su orden, 2 guardias se acercaron y arrastraron al anciano Neon hasta la puerta. Dime, esto no se trata de ti, así que no seas arrogante ni obstinada. Esto nos concierne a todos en la isla. Al oír sus palabras, Hancock finalmente hizo un gesto a los 2 guardias para que se apartaran y liberaran al anciano Neon. Señalando a Neon, Hancock alzó la cabeza con orgullo y habló. Aunque toda la isla sea destruida, seré perdonada porque soy hermosa. Todas las mujeres a su alrededor quedaron cautivadas por su encanto, y símbolos en forma de corazón aparecieron en sus ojos. Edime-sama. Gritaron todos al unísono. En ese momento, una guardia preocupada que conocía a Blaise se acercó e informó de la situación a Hancock. Se aseguró de transmitirle las palabras que Blaise había pronunciado. Además, ese infante de marina lanzó una especie de llama al cielo. Todavía se cierne sobre la isla, pero crece a cada minuto. ¿Qué? Todos en la habitación estaban alarmados. En cuanto a Hancock, estaba furiosa y tenía un aspecto intimidante, con los ojos desorbitados y los dientes al descubierto. ¿Cómo se atreve un hombre a amenazar a esta emperatriz? Vámonos. Junto con ella, Boa Sandersonia, Boa Marigold, el anciano Neon y otros piratas Kuja abandonaron el lugar. Lo primero que notaron fue un sol en miniatura que flotaba justo encima de la isla. A diferencia de antes, creció, alcanzando el tamaño de un balón de fútbol en tan solo unos minutos. Cuando aquel infante de marina la botó por primera vez, no era tan grande, pero en cuestión de minutos alcanzó su tamaño actual, informó la guardia. Esto parece una versión en miniatura del sol. Si sigue creciendo, me temo que el calor por sí solo acabaría con el lirio amazónico en una hora. Dime, los marines han enviado a alguien más poderoso esta vez. No es alguien a quien puedas derrotar. Aprovecha esta oportunidad y firma el tratado. El Elder Neon aconsejó con seriedad, recordando las recientes noticias que había leído sobre un infante de marina en particular cuya fuerza rivalizaba incluso con la de los almirantes. Hancock frunció el ceño y respiró hondo, besando a un corazón rosa con su habilidad de fruta del diablo. Flecha de esclavo. Luego retiró el corazón y disparó cientos de flechas al sol en miniatura que flotaba en el cielo. Para su desgracia, antes de que las flechas de los esclavos pudieran alcanzar la esfera solar, fueron vaporizadas por el calor extremo que emitía el sol en miniatura. Dime. La única manera de impedir que esa cosa queme nuestra isla es que vayas a reunirte con los marines. El anciano Neon la convenció, pero la ira de Hancock no disminuyó en lo más mínimo. Capítulo 129. Elección. El buque de la armada ancló a poca distancia de las fronteras del Amazonas. Pocos minutos después de que Blaise enviara el mensaje, surgió tensión entre los marines y las mujeres Kuja. Cientos de mujeres vestidas de guerreras se congregaron en el puerto de la isla, apuntándoles con flechas recubiertas de haki. Afortunadamente, no atacaron, sino que esperaron la orden de la emperatriz. Aún así, los infantes de marina del barco estaban sumamente nerviosos y, por su parte, apuntaron sus cañones y pistolas a los guerreros. En cuanto a Blaise, no le importaban, simplemente se relajaba en su sillón reclinable favorito en la cubierta de proa del barco, esperando a que apareciera Boa Hancock. No tardó mucho, ni siquiera habían transcurrido 15 minutos, antes de que su capacidad de observación mediante haki detectara varias figuras que se acercaban al centro de la isla. Por fin, exclamó Blaise, poniéndose de pie y extendiendo las manos. Dime-sama. Las guerreras Kuja le abrieron paso a Hancock para que notara su presencia. Ella dio un paso al frente, caminando a paso, mostrando su encanto y elegancia inigualables. Llevaba un vestido amarillo adornado con el emblema Kuja y un par de pendientes dorados con forma de serpiente que la hacían aún más hermosa. Incluso Blaise, que ha visto innumerables bellezas en la tierra, tiene que admitir que su belleza es verdaderamente sobrenatural. Especialmente su figura de reloj de arena. No es de extrañar que todos estén encantados con ella. Al mirar a sus compañeros, mostró una expresión de impotencia. Todos los marines tenían expresiones apasionadas, con los ojos llenos de ternura y amor. Regis y Rocinante no son la excepción. Olvídense de ellos, incluso Quina se ve afectada por sus murmullos. ¿Cómo puede una mujer ser tan hermosa? Cada uno de ellos se convirtió en un alegre pretendiente de Boa Hancock. Sabiendo que no tenían ninguna posibilidad, Blaise fue a conocerla en persona. A primera vista, Hancock parece arrogante, egoísta y mimada, pero Blaise sabía en el fondo que era una mujer bastante sensible y vulnerable. Que temía y se preocupaba por cómo reaccionarían los demás ante la verdad del vergonzoso pasado que ella y sus hermanas habían vivido. Otro ser humano afectado por los actos crueles y despreciables de la nobleza mundial. Así que has venido, Bao Hancock, emperatriz del Lirio Amazonas. Pensé que no lo harías. Permíteme presentarme, soy Blaise, cuartel general. Antes de que pudiera terminar su presentación, Hancock lo interrumpió a mitad de frase. No me importa quién seas, y no tengo ningún interés en aliarme con el gobierno mundial para convertirme en un señor de la guerra del mar. Oh. Blaise negó con la cabeza con lástima. Tienes una recompensa de 80 millones de frutas e incluso convertiste a muchos marines en piedra usando tu habilidad de la fruta del diablo. Dado que rechazaste la oferta, como marine, no me queda más remedio que arrestarte. No importa lo que haga, incluso si rechazo la oferta, incluso si cometo crímenes, incluso si mato a alguien, todo el mundo me perdonará, porque soy hermosa.
¿No lo crees tú también? Hancock lo miró con dulzura mientras se acomodaba un mechón de flequillo detrás de la oreja. Dime-sama. Ah, es tan hermosa. Todos gritaron y asintieron al unísono, incluso los soldados que estaban detrás de él. Eres realmente hermosa, pero no hasta el punto de que te perdone tus crímenes. Blythe fue duro, pero en realidad, su corazón dio un vuelco. Pero su fuerza de voluntad no es comparable a la de la gente normal, así que superó sus encantos muy rápidamente. Por otro lado, Hancock se sorprendió. ¿Cómo podría un hombre resistirse a mi encanto? ¿Acaso no le resultaba atractiva? En ese momento, el Elder Neon, que estaba a su lado, volvió a persuadir a Hancock. Dime, acepta la oferta. No puedes enfrentarte a este hombre ahora mismo. Y cállate, Hancock pateó directamente al Elder Neon y se enfrentó a Blythe. Aunque me los ocultes, mostraré tu corazón lujurioso al mundo. Tras pensarlo bien, formó un corazón con la mano y gritó, mero mero mer, y un rayo con forma de corazón salió disparado de su mano. Blythe está seguro de que sus poderes no surtirán efecto en él, pero quienes lo respaldan seguramente alcanzarán gran prominencia, dadas sus perversas ideas. Así que no piensa quedarse de brazos cruzados. Los ojos de Blythe se abrieron de par en par, el aire a su alrededor se distorsionó antes de que ondas se propagaran en todas direcciones. El haki del arrogante conquistador repelió el rayo de amor de Hancock, que cayó sobre Amazon Lily. Su dominante haki afectó los alrededores, ya que el suelo sobre el que se encontraban las guerreras Kuja mostraba signos de agrietamiento, mientras que el mar en calma del cinturón de la calma se mecía de un lado a otro. La espuma brotaba de las bocas de la mayoría de las mujeres Kuja, con los ojos vacíos y la boca abierta de par en par, todas cayeron al suelo con golpes sordos, inconscientes. Los que estaban conscientes fueron empujados hacia atrás mientras luchaban por respirar y se esforzaban con todas sus fuerzas por mantenerse en pie. Todos tenían expresiones de horror en sus rostros. Haki del conquistador. Incluso Hancock y sus dos hermanas, que son formidables usuarias de haki, sintieron la presión del haki sobre ella. El anciano Neon, que reapareció, tenía una expresión de sorpresa en el rostro. Ese poderoso Aosoku Haki. Boa Hancock, no tienes ninguna posibilidad contra mí. Te doy dos opciones, firma el acuerdo o prepárate para ser capturado. Blythe le sonrió a Hancock. Su declaración y su sonrisa provocaron por completo a Anok, quien de repente saltó alto en el aire y se abalanzó sobre Blythe antes de propinarle una potente patada voladora. Perfume de fémur. Blythe bloqueó el ataque sin esfuerzo, levantando ligeramente el brazo izquierdo y cubriéndolo con haki de emisión. Como resultado, su patada con toda su fuerza ni siquiera logró rozarle el brazo. Apretaba los dientes con rabia mientras sus emociones se descontrolaban. ¿Cómo es posible que un hombre como tú, que está del lado del gobierno mundial, use el haki del conquistador? Girando en el aire, aterrizó en la barandilla del barco, mirándolo. Me uní a la marina para poder ayudar a algunas personas, y también me resulta conveniente para alcanzar mis objetivos. Eso no significa que apoye al gobierno mundial ni sus acciones. Al oír sus palabras, Hancock resopló. En ese momento, hermana mayor. Marigold y Sandersonia llegaron con el arma serpiente de Hancock. Salomé. Deja de ser tan terco. Aceptar la oferta del gobierno mundial no significa que vayas a trabajar para ellos, solo ayudarás cuando la situación lo requiera, persuadió Blythe con palabras amables. Pero Hancock tuvo la reacción opuesta. Sintió que Blythe la menospreciaba por ser una mujer débil, así que volvió a arremeter contra ella. Tras intercambiar 10 movimientos, Blythe hizo retroceder a Hancock y le dijo, puedes seguir atacando, pero el tiempo se acaba para tu gente. Mira detrás de ti. Solo entonces Hancock se dio cuenta de que el sol en miniatura en el cielo era 10 veces más grande que el que había visto por última vez. Y no solo eso, sino que el calor de aquel sol comenzó a afectar a la isla. Las mujeres sudaban más de lo normal a medida que la alta temperatura comenzaba a quemar la superficie de la isla. ¿Cuál es tu decisión? ¿Aceptarás o dejarás morir a tu gente?, preguntó Blythe. Capítulo 130. La marca de la pezuña del dragón celestial. Aunque destruyas la isla, no accederé a tu petición, dijo Hancock, dándose la vuelta y marchándose. No podía hacer nada, pues no era rival para Blythe. Blythe la observó retirarse con una sonrisa. Su carácter inflexible no le sorprendía, pero parecía que su método había resultado contraproducente. Las hermanas de Hancock, Marigold y Sandersonia, contemplaban con expresión de impotencia el sol en miniatura que se cernía sobre su isla. Si no se hace nada, el calor reducirá la isla a cenizas, pero su hermana parece decidida a rechazar a ese hombre. En ese momento, el anciano Neon apareció junto a ellas, sorprendiéndolas a ambas. El anciano Neon miró a Blythe y le dijo, Marine, danos un poco de tiempo. Intentaré convencerla de que acepte el tratado. No te preocupes, no vine aquí para destruir la isla. Este sol en miniatura es solo un pequeño truco para llamar la atención de tu emperatriz. Dicho esto, Blythe chasqueó los dedos y el sol en miniatura se elevó entre las nubes, estallando en un hermoso espectáculo de fuegos artificiales. La impresión que la anciana Neon tenía de Blythe se intensificó una vez más. Tiene razón, porque este marine es completamente diferente a los demás. Solo alguien con este temperamento está capacitado para controlar el haki del rey. Sabía que con un Aosoku haki tan poderoso, no se pondría del lado del gobierno mundial. Debía haber una razón por la que estuviera en la marina. Con su garantía, el Elder Neon partió con Marigold y Sandersonia. En cuanto se marcharon, Blythe fijó su atención en los marines que lo seguían, con la mirada fija. Le llamó especialmente la atención la mirada reticente de Regis y Rocinante, como si hubieran perdido el alma con la partida de Hancock. Guiñándoles un ojo por detrás, Blythe les dio una patada en el trasero. La fuerza de la patada los lanzó directamente al mar, despertándolos de su letargo. Blythe-san. Lo miraron con culpabilidad. Debido a vuestra debilidad mental, voy a duplicar vuestro entrenamiento, y ninguno de los dos podrá subir a bordo del barco antes de la puesta del sol. ¿Qué? Blythe-san, por favor, no queremos convertirnos en alimento para esas bestias. Están en el cinturón de la calma, si permanecen en el agua durante un tiempo prolongado, seguramente atraerán a los reyes marinos. Os haré responsables a ambos si los reyes marinos dañan el barco. Tras pronunciar esas crueles palabras, Blythe miró a los marines, que tenían la cabeza gacha. La reputación de nuestra armada ha quedado arruinada por sus acciones.
como infantes de marina, deberíamos tener un corazón fuerte. Me avergüenzo de todos ustedes. En el palacio de Kuja, Hancock regresó a su habitación y se dejó caer sobre la cama, absorto en sus pensamientos. ¿Cómo pudo ese marine resistirse a mi encanto? Además es bastante fuerte. Sus ojos reflejaban reticencia, pues era la primera vez que sufría una pérdida, y esta vez delante de un hombre. Mantiene una actitud dura e indiferente por miedo a que se aprovechen de ella de nuevo por ser mujer. Debido al sufrimiento que padeció como esclava y a que el primer hombre que vio le quemó la espalda dolorosamente con su hierro candente, Hancock es muy discriminatoria y crítica con los hombres. Debido a su belleza y fortaleza, está acostumbrada a ver cómo hombres y mujeres, jóvenes y mayores, se enamoran instantáneamente de ella y la perdonan cuando actúa de forma tierna, disculpándose o recordándole su belleza. Sin embargo, la apariencia de Blaise demostró una completa inmunidad a sus encantos, atenuando su arrogancia. Cayó la noche. Hancock y sus hermanas estaban sentadas en la habitación discutiendo la oferta del señor de la guerra y Blaise. Hermana mayor, creo que deberías aceptar la oferta, ya que protegería a nuestra tribu de los marines y del gobierno mundial, puesto que tenemos recompensas por nuestras cabezas. Marigold dijo, ese marín también es muy fuerte, él solo basta para eliminarnos. Al escuchar el consejo de su hermana, Hancock se mordió el labio. En realidad, ella también había planeado aceptar la oferta, pero tras ser derrotada por Blaise, su orgullo no se lo permitía. Aceptar eso demostraría su debilidad. Déjame en paz. Déjame pensarlo. Tras despedir a sus hermanas, Hancock se miró en el espejo y lentamente descubrió su espalda, revelando la marca de la esclava del dragón celestial. Jamás olvidará el día en que ella y sus hermanas fueron capturadas como esclavas, y el sufrimiento y los horrores que padecieron desfilaron ante sus ojos. ¡Qué espectáculo tan hermoso! Vine a hablar contigo a solas, pero no esperaba recibir un banquete, dijo Blaise, apoyándose en el alféizar de la ventana. ¿Quién? Hancock rápidamente se cubrió la espalda descubierta con la colcha y miró fijamente a Blaise. Tú viste mi espalda. Hancock apretó la tela con fuerza mientras la intención asesina se reflejaba en sus ojos. Sí, pero tu parte delantera es más bonita que tu parte trasera. Creo que te convertirías en piedra si usaras tu habilidad ahora. Las mentiras y la actitud de Hancock ante la vida provenían de su horrible pasado. Jamás quiso volver a mostrar debilidad ante nadie. Ahora, Blaise ha descubierto su secreto. Pero la respuesta de Blaise la pilló completamente desprevenida, ya que había pensado que la marca le causaría repulsión. ¿Sabes qué significa esta marca? Preguntó Hancock, mordiéndose el labio al ver aparecer un rastro de sangre. Blaise asintió y dijo sin expresar ningún juicio en su rostro, la marca de la pezuña del dragón celestial. En respuesta, el cuerpo de Hancock tembló, cayó de rodillas y rompió a llorar. Al ver su estado, Blaise volvió a hablar. Es solo una marca de esclava, no te preocupes por el pasado. Una marca no va a cambiar mi forma de ver a alguien. Yo también fui esclava. ¿Qué exactamente? Preguntó Hancock. Blaise sabía que el estado mental de Hancock era muy inestable y vulnerable en ese momento, por lo que eligió sus palabras con cuidado. Sí, dijo, y luego relató su pasado y el camino que ha recorrido desde entonces. Desprecio al gobierno mundial, porque he visto sus acciones. Entonces, ¿por qué te uniste a los marines? ¿Son los perritos falderos del gobierno mundial? Tienes razón en parte, pero no todos los marines siguen la justicia absoluta del gobierno mundial. Algunos marines realmente quieren hacer del mundo un lugar mejor. Permanezco en la armada porque en el futuro pretendo separarla del control del gobierno mundial. Sus palabras dejaron a Hancock sin habla, pero cuando vio los ojos claros de Blaise, supo que el hombre que tenía delante, tan ambicioso, decía la verdad. No me extraña que domines el Aki del Conquistador. Fin del video.